Hoy les quiero hablar de una cualidad que muchas veces se asocia con los grandes líderes, con figuras públicas y personas que realmente tienen una gran capacidad para inspirar a otros. Y les estoy hablando de el carisma. El carisma no es simplemente una habilidad innata que algunos pocos privilegiados tienen, sino que realmente es algo que se puede cultivar y que se puede desarrollar con el tiempo. Y de hecho, la mayoría de grandes líderes que yo he visto personalmente ha sido gente que intencionalmente han trabajado esta cualidad de tener un carisma que atraiga a otros. Así que hoy, en Lidera tu Vida con Carolina Donis, vamos a hablar de las claves para mejorar tu carisma. ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestro carisma y realmente volvernos los líderes que nosotros queremos ser? Y lo importante es saber esto, el carisma es algo en lo que nosotros podemos trabajar. Y muchas veces la tendencia es a pensar que no es algo que todo el mundo pueda tener, o lo tienes o no lo tienes. Y la verdad es de que tú puedes ser intencional en trabajar ese carisma. Hay gente que tiene mucho carisma y no es precisamente extrovertida. ¿Alguna vez has visto una persona así? Yo he conocido líderes que son muy introvertidos, pero son muy carismáticos. Por ejemplo, Henry Cloud, que es el psicólogo que ha escrito tantos libros, es muy famoso. Eh, es una persona bastante introvertida. Es un gran líder que ha trabajado en su carisma a través de conectar con las personas, escuchándolas y diciendo de verdad esas palabras de sabiduría que él tiene ya de tantos años de experiencia trabajando con personas. Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero que tú sepas es que el carisma empieza con tu autoconfianza. Y por eso es que hemos hecho otros episodios sobre cómo mejorar esa autoconfianza y gracias porque ha sido uno de los más vistos. Y por eso escogí este tema el día de hoy, porque creo que está resonando en las personas, que es algo que nosotros podemos trabajar. No solo para ti, para tus hijos, para tu familia, para todo tu entorno, para los líderes que tú quieres desarrollar alrededor tuyo. Siempre es bueno saber que todas estas habilidades son cosas que podemos aprender, pero el carisma en especial tiene que ver con cultivar esa autoconfianza en nosotros. Realmente no tiene que ser una personalidad agresiva o una personalidad muy dominante la que es carismática. Eso es como que tendemos a pensar en políticos que son muy carismáticos o en líderes religiosos que son muy carismáticos. Y me refiero al carisma como esa parte de nuestra personalidad, esa cualidad que nosotros desarrollamos en este sentido. Y lo importante saber es que tenemos que trabajar esa confianza porque esa confianza tiene que ser genuina. Una confianza en nosotros mismos, ya les he dicho otras veces, no es que yo me crea al máximo o lo que yo estoy, pero al menos yo sé que yo tengo cosas positivas, tengo cosas que dar a los demás, cosas que tienen valor y que pueden ayudar a otros. La confianza genuina no se basa en impresionar a otros, que es lo que a veces uno de joven tiende a pensar. Me encantaría pensar que eso ya ha cambiado, pero la verdad es de que muchas personas allá afuera siguen pensando que ser una persona que tiene carisma es algo que alguien que tiene como que algún poder magnético especial y no es cierto. Pero sí, si sabemos que la autoconfianza es una de las cosas que tenemos que trabajar nosotros, sí hay una gran parte de autotrabajo, de trabajo en nosotros mismos que tenemos que hacer para trabajar nuestras inseguridades, nuestros traumas, todas las cosas que nosotros... Aquí es lo que me da esperanza. Yo he visto muy de cerca, obviamente, John Maxwell, el doctor Henry Cloud, he visto gente como Craig Rochelle, he visto gente como Joyce Meyer. Toda esta gente ha sido gente que ha trabajado mucho en su interior y en tener la confianza. Y esto es lo lindo, no viene desde un lugar de, yo soy lo máximo, sino Dios me dio cosas valiosas que dar a los demás. Y desde ese punto de vista, yo sé que yo puedo agregar y tener confianza en que no lo tengo que saber todo, pero sí en lo que yo trabajo, en lo que yo sé, yo me he esforzado, me he preparado para ser la mejor versión de mí misma. Y entonces, en base a esos valores y a esos objetivos, yo puedo presentar una autoconfianza. Yo tuve que trabajar, a mí me da risa porque cuando yo trabajaba en una radio en Guatemala, en un programa de las mañanas, no diré el nombre, pero es que usted habla con tanta confianza y cómo le hace para tener confianza si hay un montón de cosas que uno no sabe. Le digo, miren, yo sé que Dios me mandó a ese programa y yo sé que si Él me mandó, Él me va a habilitar para tener la confianza en lo que yo digo. Y la gente sabe que todo lo que yo digo va a venir de un lugar de verdad, de querer
lo mejor para ellos. Y para mí eso era fundamental o no era aceptado estar ahí. Entonces, cuando hablamos de esa carisma que empieza con la autoconfianza, nosotros tenemos que entender que nuestro plan es trabajar nuestras atribuciones, las cosas que nosotros podemos trabajar en nosotros, nuestra postura. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso porque ese es uno de los objetivos. Hoy les voy a dar pasos como muy claros y concretos porque yo quiero que tú desarrolles tu carisma. Pero lo primero que quiero que tú sepas es que si tú tal vez eres una persona introvertida, una persona que piensa que no tiene lo que se necesita para ser un buen líder o para ser una persona carismática con otras personas, todas estas habilidades se pueden desarrollar. Por ejemplo, si uno va a empezar a querer a proyectar esa autoconfianza, yo empezaría trabajando en cuáles son mis valores y mis creencias fundamentales. Por ejemplo, para mí, una de mis creencias fundamentales es que Dios está conmigo y a los lugares a donde Él me manda, voy porque Él me mandó. ¿Cómo te sentirías tú diferente si al entrar a un cuarto donde hay mucha gente, si al entrar a una reunión o tal vez es una reunión uno a uno, si tú sintieras que Dios te envió ahí, que tú eres un embajador de Dios ahí? Entonces, ¿verdad que eso ayudaría a tu autoconfianza? Esa es una de las cosas que yo siempre me digo, porque muchas veces uno no sabe lo que es una reunión, pero yo sé que si Dios me mandó ahí, yo voy a tener, que si Dios me mandó ahí, yo voy a tener lo que se necesita para que esa reunión funcione y para agregar valor en ese lugar. La segunda clave que te daría yo para mejorar, si tú quieres mejorar esa personalidad así magnética y carismática que tú tienes, es de verdad la importancia de la autenticidad. El carisma está estrechamente relacionado con las personas que no intentan ser lo que no son, porque todos sentimos cuando alguien es fake, ¿verdad? Cuando alguien es lo que no es lo que parece ser. Y a veces, aunque todo se mire como que está bien, hay algo adentro de nosotros que duda de esa persona, es porque cuando nuestra energía está en tratar de proyectar algo que no somos, se siente. Entonces, otra de los factores que ayudan a que nosotros podamos ser líderes más carismáticos es ser auténticos. Y tal vez tú piensas, ay, Carol, pero es que yo no siento que que lo que yo tenga es bueno. Eso es una mentira del enemigo, si lo quiero imponer así, o les voy a decir, eso es simplemente programas que hemos corrido en nuestra mente. Yo les he dicho, todo lo que nosotros pensamos son programaciones que traemos desde hace mucho tiempo. Y a veces, de verdad, lo mejor que podemos hacer es parar para desprogramar. Y sí se puede desprogramar, yo les puedo decir cómo. Pero, por ejemplo, es una de las cosas que yo trabajo con clientes. Cómo desprogramar esas creencias limitantes. Cómo sentir que tenemos lo que se necesita para el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Pero todo empieza con una autenticidad que realmente implica ser transparente en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Yo no les estoy diciendo que le cuenten toda su historia a toda la gente, porque eso no es. Pero sí que la gente sienta que tiene una seguridad en saber quién eres tú en tus emociones, en tus pensamientos y en tus decisiones. Esa constancia, esa solidez es fundamental para que las personas sientan que tú eres lo que tú dices. Y si tú eres un líder auténtico, entonces vas a ir trabajando ese carisma que se va a ver muy diferente. Por ejemplo, yo miro a alguien que tiene una personalidad como John Maxwell, que es muy dominante y él es así como a mí me gusta decir para dónde voy. Veo líderes como Henry Cloud, que es un psicólogo, entonces él está más como que en la parte de escucha activa de qué es lo que la gente está haciendo. Entonces, hay diferentes clases de líder, según la personalidad que tú tengas. Y está bien, conozco gente que son como ingenieros importantes para firmas o para firmas u organizaciones y son líderes en su campo y para la gente con la que están, para su propia tribu, ellos tienen el carisma que se necesitan y tienen algo que la gente quiere de ellos. Y eso es lo que nos lleva a liderar y eso es lo que nos lleva a ser líderes. Pero todo empieza y está en la raíz de la autenticidad, de no tratar de ser personas que no somos y de presentar de manera genuina, porque eso es lo que nos permite conectar con otras personas. ¿Nosotros queremos conectar con otras personas? Sí. Entonces, eso tiene que venir desde una parte de mí que va a ser la parte más pura y más auténtica que yo puedo hacer. Yo a veces miro obviamente por TikTok, por Instagram, por YouTube, los 3 pasos para ser una persona magnética. Entonces, así como mintamos diciendo esto o hacer,
Y la verdad que a largo plazo esas estrategias, ya les he dicho, no funcionan porque tu mismo cerebro sabe que no son ciertas y a largo plazo vas a regresar por default, ¿verdad? A lo que tú realmente eres. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, desde el punto de vista y desde esa raíz, autenticidad, empezar a trabajar en nuestro carisma. Una de las formas en la que podemos trabajar en eso es, por ejemplo, la próxima vez que tú estés en una situación social o profesional y que tú tengas conversaciones, después de tener las conversaciones que te salgan natural, pregúntate si realmente fuiste auténtico ese día y si estás actuando según tus valores y tu verdadera personalidad. Yo me di cuenta que, sobre todo cuando yo era más joven, como que yo tendía a exagerar ciertas cosas de mi personalidad para que se viera así como, ah, wow. Pero con el tiempo me di cuenta, y la verdad, Dios bendiga a esas personas que en aquel tiempo me tuvieron la paciencia, que la gente sabe, o sea, la gente que tiene experiencia, uno, como dicen en Guatemala, ojo de buen cubero, uno sabe cuando una persona está exagerando o no, sobre todo cuando son personas que son más jóvenes. Entonces, realmente empezar a tratar de buscar, eso es lo que te va a llevar a trabajar en esa autenticidad. La tercera clave que te quiero dar es la conexión emocional. Los líderes carismáticos no precisamente tienen que ser extrovertidos, pero sí tienen que conectar emocionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas se tienen que sentir escuchadas y comprendidas. Y una de las cosas que uno tiene que trabajar, como siempre les he dicho, es la escucha activa. Pero especialmente si tú estás queriendo trabajar, ser una persona mucho más carismática, estas personas son personas que no solo hablan bien, sino que saben escuchar. Y escuchar activamente también presenta esa persona que viene y pone la atención plena a lo que tú estás diciendo, sin interrupciones, sin estar viendo el celular o teniendo distracciones. Esas son las cosas que hacen que la persona se sienta escuchada. Como decía mi mamá, mija, escúchame con los ojos. Y hoy he hecho varios videos sobre eso, pero es cierto. Cuando tú estás viendo a la persona, no es solo escucharla, cuando tú estás viendo a la persona con la que estás hablando, esa persona se siente más escuchada. Y sobre todo si es en un momento donde personas que son importantes para ti, de tu equipo de trabajo, de tu familia, tal vez son tus hijos, tal vez es tu esposa, tu esposo. Cuando tú paras y los ves a los ojos, tú puedes sentir esa conexión emocional, que es lo que ellos también anhelan. Y eso te va a hacer ser una persona con mucho más carisma, con mucho más carisma. Nosotros creamos estas conexiones y estos vínculos emocionales. Y esto lo que hace es fomentar la confianza y el respeto. Cuando nosotros vemos a alguien carismático, interiormente es una persona que nos da confianza, porque le creemos lo que nos está diciendo, y respetamos porque es una persona que tiene algún know-how, un conocimiento o algo que nosotros queremos o deseamos. Entonces, ser esa persona carismática, realmente yo lo que le pido a Dios siempre es que me dé mucho amor por la gente. Esa es mi oración de todos los días, que me dé amor por la gente, así como Jesús le tuvo amor a toda la gente que miraba. Eso no quería decir que él, o sea, yo no veo que Jesús se parara a no dormir toda una noche curando enfermos. Él sabía escoger, él estaba siendo guiado por el Padre para saber qué hacer. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que me dé amor por las personas y que me enseñe cuáles de esas personas son las personas con las que yo tengo que trabajar o con las personas a las cuales yo puedo contribuir, porque la necesidad es mucha, pero nosotros podemos ir teniendo esa guianza divina para saber cómo poder dar ese don al mundo. Entonces, esa conexión emocional es clave. El cuarto punto sería, como siempre, ya les he dicho, el lenguaje corporal. Nuestra comunicación no tiene que ver solo con lo que hablamos y lo mismo es en el carisma. Si nosotros queremos ser personas carismáticas, eso no es solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos. El carisma no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y para eso recuérdense que se necesitan tres cosas. Es el contacto visual, que les digo, mírenme a los ojos, escúchame con los ojos. Número dos es una postura abierta. ¿Alguna vez ustedes han hablado con una persona que parece así rosquita, que está así, y que uno sabe solo por esa conducta que no está escuchando o no le interesa lo que uno está diciendo? Lo mismo pasa al revés. Yo he tenido que trabajar mucho en mí misma en esa postura. O sea, que yo como que siempre tiendo a hacer esto.
Y entonces ahora tengo que trabajar mucho como en estar más recta y en estar más presente, porque eso la gente hace que sienta que yo estoy ahí con ellas de otra forma. Entonces yo he tenido que trabajar esas cosas y todavía sigo trabajando porque a veces me cacho y estoy otra vez así. Entonces la postura es algo que se trabaja. Y les voy a decir, este tema de la postura tuvo muchísimo que ver con que escogiera hoy este tema el día de hoy. Y fue porque escuché un podcast, estoy llevando unos cursos, ya saben que a mí me gusta siempre aprender, de programación neurolingüística y de executive coaching y de todas estas cosas. Y oí un podcast de una persona donde hacía alusión a la postura física, pero me encantó lo que dijo, porque dijo, si para cuando tú estás en la reunión, tú estás pensando, me tengo que sentar bien, tengo que estar recto, tengo que hacer esto y tengo lo otro, no te va a salir natural. Y esa energía que estás gastando en eso va a hacer que no estés enfocándote en la conversación o en la comunicación que tienes que hacer. Trabaja tu postura todos los días. ¿Dónde está mi espalda? ¿Dónde están mis hombros? Pero este es el ejercicio que les quería dar yo y por eso es todo esto. Él tenía esta teoría de los abrepuertas o los picaportes, como ustedes le digan en su país. Cada vez que tú abras una puerta grande, tú entras como que entras con una persona que tiene mucha confianza en sí misma. Y dice, cuando tú vas acostumbrándote a hacer eso en cada puerta que tú estás abriendo, tú el día que tengas una reunión importante no tienes que estar pensando en tu postura porque eso ya está ahí. Y entonces tu energía se va a concentrar en la reunión, en la plática o en lo que vayas a hacer. Y entonces se va a sentir muy diferente que si estás, ¿será que me estoy sentando bien? ¿Será que estoy haciendo no sé qué? O sea, toda esa parte mental ya la trabajaste con anticipación. Entonces, ese ejercicio te lo quería dejar porque de verdad creo que es algo que a mí me hubiera gustado saber antes, pero que yo hoy estoy poniendo de acuerdo. Ahora entro a la oficina de correos a dejar algo y entro así con los hombros para atrás, viendo para adelante, ya saben, siempre con la barbilla tiene que ir paralela, la barbilla va paralela al piso, jóvenes. Si yo entro así, yo ya me miro como que si voy con falta de confianza, falta de autoestima. Una de las cosas más importantes, aunque usted no crea, tuve una época de que hice modelaje y nos decían, la barbilla va paralela al piso siempre, porque no es que el vestido te lleve a ti, sino tú llevas el vestido. Y a mí se me quedó mucho y se lo he dicho a mis sobrinas y se lo he dicho a todos los jóvenes que miro, porque miro mucha gente que a veces camina así. A veces es por la mala postura, porque siempre estamos en el celular. Pero a mí me sirvió mucho. Hace 2 semanas que oí ese podcast, entonces yo ahora trato de ejercer y de tener una conciencia de dónde están mis hombros, cómo va mi postura, así sea que estoy hablando con el vecino o la vecina. Pero esa conciencia va a hacer que después esto vaya saliendo más fácil. Es como todo, lo que se practica a la hora que lo necesitas va a estar ahí porque es esa memoria física que tú vas a tener de ese evento. Y para terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, les quiero recordar que es importante la vulnerabilidad como parte de ser una persona carismática. Ya hablamos de ser una persona auténtica, pero ser una persona vulnerable realmente es importante de decir, porque muchas veces tendemos a creer que los jefes, la gente así poderosa, no se muestra vulnerable, no, siempre tienen que estar fuertes. Y eso se puede dar en muchas malas interpretaciones o a un tipo de liderazgo que se mira muy dictatorial, que realmente no es lo que ahora las nuevas generaciones están tratando de hacer o lo que las nuevas generaciones quieren. Por eso es de que si no has oído el episodio, ya hicimos unos episodios sobre ese liderazgo multigeneracional, que es lo que las nuevas generaciones quieren, líderes auténticos, pero también vulnerables. Eso no quiere decir de que les vas a contar todos tus problemas todos los días. No, 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 no. No se trata de hacer incómoda a la gente tampoco, pero sí se trata de que si tú estás pasando una emoción difícil, que la gente sepa que estás pasando por esa emoción difícil. Entonces ya tu equipo sabe qué es lo que está pasando. ¿Cuántas veces? Miren, a mí me pasó, me acuerdo cuando fue la época que mi mamá estaba en el hospital y yo no estaba haciendo yo, porque toda mi energía estaba en saber que mi mamá estaba en el hospital con cáncer, que tenía que tener estos, entonces yo tenía que estar pendiente no solo de los doctores, de mi papá, de mi casa, de mis cosas, de la oficina, o sea, fue mucho. Pero el hecho de que la gente supiera lo que yo estaba pensando me ayudó a que me dieran gracia para ser humana en ese tiempo. Y de eso se trata, de humanizar a ese líder. Cuando nosotros nos humanizamos,
permitimos que los demás se identifiquen con nosotros. Y realmente esa vulnerabilidad no nos debilita, sino que nos conecta con las personas de una manera más profunda y auténtica. ¿Y saben qué? Es más fácil seguir a un líder que nosotros pensamos que es humano, que tiene esos rasgos de humanidad, porque si él pudo con estos problemas, si ella pudo con estos problemas, yo también voy a poder con los problemas que yo tengo y yo también puedo sacar lo mejor de mí, aunque las predicciones o las cosas que estén pasando alrededor de nosotros no sean tan fáciles. Por último, les quiero recordar que siempre la gente sigue una visión. Las personas carismáticas no solo conectan emocionalmente, sino que también inspiran con una visión clara y convincente del futuro. Ya hemos hecho un programa de visión, pero les quiero recordar que esa visión tiene que ser clara, motivadora y alcanzable. A ver, clara, motivadora y alcanzable. ¿Por qué? Porque es lo que la gente necesita. Nosotros planteamos una visión y la gente nos va a seguir si esa visión, si entiende la visión, si entiende que es algo que ellos quieren y que es bueno para ellos, para la comunidad, para el país. Eso es lo que hace el poder de una visión. Como último punto y como última clave les voy a decir, recuérdense también que esto tiene que ver con el equilibrio personal y emocional. Tenemos que ser buenos y tenernos empatía nosotros mismos para desarrollar carisma. El equilibrio emocional y el autocuidado de nosotros mismos es bien importante para poder proyectar una energía positiva y carismática. Si estamos agotados o estamos estresados, obviamente va a ser mucho más difícil conectar con personas y transmitir la confianza que nosotros deberíamos de transmitir. Entonces, recuerden que el autocuidado no solo implica ese cuidado de físico como el ejercicio o el sueño, sino que también el emocional como orar, como tener momentos de solitud o de estar uno tranquilo y poder platicar con Dios, orar, según sea la tradición de cada quien. Si nosotros de verdad un líder carismático realmente es alguien que también cuida de sí mismo. No hay líder que no cuide de sí mismo si realmente es un buen líder, porque tiene que ser un equilibrio. Así que amigos, con eso concluyo este episodio de cómo mejorar tu carisma. Yo quiero que tú seas una persona carismática, yo quiero que seas una persona que es como un magneto, que la gente quiera lo que tú quieres tener, pero eso se da cuando tú has trabajado en ti mismo. Y por eso te quedo todos estos podcasts. La misión de todas estas cápsulas de estos podcasts es que tú seas la mejor versión de ti mismo. Así que gracias por escucharnos. Recuérdense que estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en iHeartRadio, estamos obviamente en YouTube. Déjenme mensajes, cualquier cosa que ustedes quieran o algún tema que se les ocurra, me pueden buscar en Instagram, en Caro Donis, o dejarnos una nota por aquí. Y también les quiero recordar, el próximo episodio va a ser cómo trabajar, cómo nosotros podemos volver los fracasos en lecciones y en éxito en nuestra vida. Así que de eso se va a tratar el próximo episodio. Ya saben, si esto te ha dejado algún aprendizaje o algo bueno, compártelo con los demás y suscríbete para que nosotros te podamos estar enviando todas las actualizaciones y todo lo que tú necesites saber para que tú seas ese líder que yo sé que tú puedes hacer. Así que nos vemos en el próximo episodio.